Borges. Él es director ejecutivo de Transparencia Mexicana. Adelante, Eduardo, bienvenido. Juan Luis, muchas gracias y muy buenos días a todas y a todos. Es un gusto y un honor poder participar de este espacio, como decías, Juan Luis, al principio, mesoamericano. Yo sé que normalmente tenemos una relación compleja entre México y los países del Triángulo Norte, pero en términos de historia, de cultura, de retos, pues en esto sí somos mesoamericanos y hay que entrarle con todo. Voy a tratar de poner algunos elementos que están en la discusión tanto en México como a nivel global en este momento, que creo que pueden ser de utilidad para este congreso y sus participantes. En primer lugar, déjenme decirles que la anticorrupción, porque en México tenemos una broma de muy mal gusto y decimos que tenemos muchos políticos que son expertos en corrupción, muchos empresarios que son expertos en corrupción, pero lo que nos falta son expertos en anticorrupción, que es algo muy distinto, ¿no? No es lo mismo tener cáncer que ser oncólogo, y no es lo mismo sufrir de una epidemia como la de la corrupción que ser capaces de controlarla efectivamente. Entonces, primero déjenme empezar porque es una política pública como cualquier otra política pública y tiene 6 etapas. Una de ellas, Juan Luis, es la prevención, ¿no? La prevención, otra etapa de la política pública es la detección efectiva de los casos de corrupción. La tercera etapa es la investigación de esos casos. La cuarta etapa es la sanción de los mismos. La quinta etapa es la recuperación de los activos desviados alrededor de estos ilícitos o para cometer estos ilícitos. Y la sexta etapa, escuchando a Paola hace un momento, que tiene que ver con el principio constitucional, por lo menos en México, de derechos humanos, es la reparación del daño a las víctimas de corrupción. Si un país no tiene esas 6 etapas o tiene hipertrofiada alguna de las etapas, no tiene una política pública efectiva contra la corrupción. Empiezo por la evaluación, Juan Luis, ¿no? Voy a revisar el caso de México. El 95% de las actividades en México, somos una federación, tenemos 32 gobiernos estatales, un gobierno federal. El 95% de las acciones de gobierno son preventivas, pero su efectividad es cercana a 0. Hay mucha prevención, pero pocos casos detectados, muchos menos investigados, todavía menos sancionados. En muy poquitas ocasiones se recuperan los activos desviados y en ningún caso se ha reparado el daño a las víctimas de corrupción. Entonces, creo que en Mesoamérica hemos hipertrofiado la parte preventiva sin demasiados efectos. Al final hay pocas sentencias, pocos activos recuperados, pocas redes de corrupción desmanteladas y prácticamente no hay reparación del daño a las víctimas. Entonces, nuestra política pública por años ha estado distorsionada. Tiene muchas herramientas y proyectos y actividades en prevención, pero no tiene resultados al final de la política pública. Entonces, creo que el primer punto es que países como México estamos tratando de migrar de esta hipertrofia alrededor de la prevención para fortalecer las capacidades del Estado y de nuestra sociedad para identificar, investigar, sancionar y, por supuesto, recuperar activos y reparar daño a las víctimas. No es sencillo. Las inercias son el principal enemigo del control efectivo a la corrupción. Ya hay 2 tipos de inercias que son muy amenazantes para un país como México. La primera inercia es la institucional. Cuando uno tiene que pensar en una federación, tiene que asegurarse que la política pública sea comparable y aplicada de manera efectiva, no solo en el gobierno federal, sino en los gobiernos estatales y municipales. México tiene 2,456 municipios, 3 poderes, y la corrupción no solamente le afecta al Ejecutivo, también le afecta al Legislativo y al Judicial. Entonces es una ecuación compleja la de tener una política pública que funcione en todo el territorio. Esa es la primera inercia, la institucional. Pero la más peligrosa de todas las inercias
es la cognitiva. La manera en la que entendemos el problema y la manera en la que creemos que lo vamos a enfrentar o a resolver. Voy a despejar muy rápido algunas cosas que por fortuna México ya empezó a dejar atrás. Que este era un problema cultural, Juan Luis, esa era la respuesta favorita, ¿no? De todo el mundo. Decían, es un problema en la cultura de los mexicanos, y la verdad es que no. Es un problema de economía política, es un problema sistémico, es un problema de dinero, es un problema de poder, es un problema de las democracias en la forma en la que construyen su poder, lo ejercen, lo controlan, y también dónde están las fuentes de poder. Voy a poner aquí un ejemplo clásico, ¿no? Muchos países dedicaron tiempo y energía a mejorar sus sistemas de contratación pública, que es una medida preventiva. Y sin duda es importante, no le quito mérito. Tener un buen sistema de contrataciones electrónico pues ya es lo mínimo que debe tener un sistema de contratación efectivo en el mundo. Pero la verdad es que las contrataciones vienen de los presupuestos, y la riqueza de un país solo en un pedacito muy chiquito está en el presupuesto. Entonces le dedicamos mucho tiempo a las licitaciones, pero ¿qué creen? Que dejamos de lado concesiones, permisos y otros instrumentos que son mucho más complejos que licitar o comprarle y vender desde el presupuesto público. Un ejemplo para que tengan ustedes proporción de lo que ha ocurrido. En términos de inversión pública en COVID, durante la emergencia COVID, tanto para la emergencia sanitaria como la reactivación económica, solo 1 de cada 10 dólares invertidos en México fueron presupuestarios. 9 son instrumentos financieros, como por ejemplo créditos, deuda, ¿no? Otros mecanismos que financian la actividad económica, o fueron, por ejemplo, suspensiones de obligaciones legales, exenciones fiscales, mecanismos de financiamiento para el pago de energía. Entonces, hemos puesto mucha energía históricamente en controlar el presupuesto, pero la corrupción no solo está en lo presupuestario, ¿no? Si, por ejemplo, la mina de litio que se ha identificado en el norte de México, en el estado de Sonora, que será el segundo yacimiento de litio más grande del planeta Tierra, se entrega mal en términos de una concesión, en el presupuesto de egresos de México va a aparecer en cero, ¿no? La mina no cuesta al gobierno de México, pero la concesión pública que estamos entregando, el permiso de explotación, en términos históricos va a ser más grande que todo el presupuesto público de un año. Entonces, creo que hemos puesto mucha energía en lo presupuestario, mucha energía en las herramientas como las contrataciones, pero los grandes problemas de corrupción no se habían enfrentado con la seriedad que se requiere, ¿no? ¿Cómo se entrega una mina de litio? O sea, piensen ustedes en términos geopolíticos lo que representa tener el segundo yacimiento más grande de litio del planeta, ¿no? Va a cambiar por completo el mercado global de litio y todas las baterías, todos los autos híbridos, todas las discusiones energéticas. Entonces creo que hay que estar cambiando, digamos, de anteojos para no quedarse en miope, ¿no? Viendo un solo problema público cuando hay otros mucho más grandes, ¿no? El resultado de estas discusiones de política pública es que uno no puede enfrentar la corrupción efectivamente solo con una herramienta o un conjunto de herramientas o solo con una institución del Estado. Se necesitan sistemas. Y uno de los trabajos más complejos e importantes para México en este momento ha sido la articulación de un sistema nacional y no solo federal anticorrupción. Teníamos incentivos internos y externos para impulsar sistemas y ya no solo grupos o comisiones o instituciones, sino mecanismos de articulación entre toda la fuerza del Estado. Los incentivos internos tenían que ver con un reclamo social muy grande que terminó con el impulso de una reforma anticorrupción promovida por la sociedad civil mexicana. Más de 634,000 personas
promovieron reformas anticorrupción en los últimos años, pero también una parte externa que yo creo que puede ser útil para nuestros amigos y pues colegas en América Central, que es el tema de la negociación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Queríamos estar al tiro, como decimos en México, y llegar fuertes a la negociación del TEMEC, y así lo hicimos. En términos del capítulo anticorrupción, México, por ejemplo, podía negociar al tú por tú con los Estados Unidos y Canadá, porque mientras México podía hablar por el gobierno federal, el legislativo, el judicial y los 32 estados de nuestra federación, Canadá y Estados Unidos solo podían hablar por el gobierno federal, ¿no? Entonces tuvimos cartas fuertes de negociación del tratado comercial y creo que eso fue de enorme utilidad. Y finalmente ahora estamos involucrados en otra negociación comercial, estamos revisando nuestro tratado con la Unión Europea y esta visión sistémica, y ya no de herramientas o de acciones o de instituciones aisladas, nos ha llevado, por ejemplo, a entender que dos delitos de naturaleza aparentemente distinta, como el lavado de dinero y los delitos vinculados con corrupción, en realidad están completamente entrelazados. Y es la razón por la cual la política pública en este momento en México incorpora activamente a la Unidad de Inteligencia Financiera y al Servicio de Administración Tributaria en el trabajo continuo contra la corrupción. ¿Qué diferencia tiene esto y por qué lo comparto? Porque puede ser de utilidad para este Congreso. A diferencia de la materia penal o de las responsabilidades administrativas de los órganos internos de control o los órganos de fiscalización superior, la Unidad de Inteligencia Financiera opera por la vía administrativa y no por la vía penal o la vía de las responsabilidades administrativas. Para la actual administración ha sido muy sencillo apretar un solo botón y tener consecuencias muy importantes en términos del control de la corrupción, porque congelar las cuentas de un posible agente corruptor, sea privado o sea público, cambia por completo el juego, ¿no? Lo que antes era poder postergar y postergar y postergar el proceso penal, ¿no? Y que se fuera avanzando por años hasta que después de 7 u 8 años llegara a desistirse la Fiscalía General o las autoridades y ya nadie le importara la sanción. Cuando metes a la Unidad de Inteligencia Financiera y al Servicio de Administración Tributaria, a nuestro recolector de impuestos, cambia por completo el juego anticorrupción. Tan solo en una operación, la Unidad de Inteligencia Financiera congeló 2.200 cuentas bancarias de igual número de sujetos obligados que participaban de una red de corrupción, lavado de dinero en el estado de Jalisco, por ejemplo, en el Pacífico mexicano. Una operación, ¿no? Congelas 2.200 cuentas y ahora sí empiezas a conversar en serio sobre anticorrupción, ¿no? Porque sabíamos que si se presentaba la declaración, la denuncia ante la Fiscalía General, iba a tardar, ¿no? Y el Ministerio Público le iba a tomar años. Esto fue una tarde y se actúa y entonces ya está asegurado el motor más importante de la corrupción, que sigue siendo, bueno, el poder y el dinero, pero en este caso los recursos ilegales invertidos. Creo que donde estamos ahorita es justamente ahí y creo que para cerrar les planteo el reto que Juan Luis nos han pedido atender, que es que viene, ¿no? Y el gran problema que estamos enfrentando en México, y supongo que en muchos casos de América Latina, es que tenemos dos velocidades en la lucha contra la corrupción. La velocidad de lo que es políticamente lucrativo y la velocidad de la justicia. Y cuando se trata de lo que es políticamente lucrativo, frenar a un adversario en un proceso electoral, dejar fuera a un grupo de poder, enfrentar a los adversarios políticos o debilitarlos, se mueve muy rápido la lucha contra la corrupción. Y cuando se trata de los asuntos que, como Paula nos recordaba, afectan a nuestra comunidad,
tienen víctimas reales en nuestra comunidad, obras de infraestructura inconclusa, desvío o lavado de dinero sobre recursos públicos en áreas estratégicas para el Estado, esa se mueve muy lenta. Entonces creo que nuestro reto, Juan Luis, en este momento no es despolitizar la lucha contra la corrupción, eso sería ingenuo y naif. Parte de lo que ocurre normalmente es que como este es un problema de poder y de dinero, siempre está politizada. Lo que pasa es que está mal politizada. Está a favor de aquellos que quieren frenar a un adversario, pero no a favor, como lo recuerda Paola, y se lo agradezco porque lo hizo con mucho énfasis, de a quienes sirve el Estado mexicano, ¿no? Que son a las personas. Si la política anticorrupción solo sirve al poder, y no sirve a las personas, tampoco nos sirve como política anticorrupción. Juan Luis, muchas gracias. Espero que ayude a una conversación mucho más amplia que tenemos que dar en Mesoamérica, como lo has planteado con muchísimo acierto. Eduardo, muchas gracias por tu intervención. Me temo que si vas a tener que retirarte rápidamente de nuestro panel el día de hoy, yo no me puedo quedar sin hacerte por lo menos un par de preguntas y ofrezco disculpas. Ya les había explicado a los panelistas que necesitaba hacerte este par de preguntas antes de concluir, adelantando un poco el periodo de preguntas y respuestas, pero me decís que es naif, que es ingenuo pensar en despolitizar la lucha contra la corrupción. Pero la realidad en Centroamérica es que justamente el freno a la lucha contra la corrupción se encuentra enteramente politizado. Tenemos cortes coordinadas con organismos ejecutivos, con organismos legislativos que se cierran entre sí y que colocan un muro infranqueable realmente para la lucha contra la corrupción. Hay acoso y hostigamiento en contra de los fiscales que luchan contra la corrupción. ¿Cómo puede realmente vencerse ese muro que se establece así, con una correlación de fuerzas tan sólida entre los organismos del Estado y una ciudadanía que poco más o menos incauta ha sido persuadida en parte de lo que se considera que es un avance de la izquierda global tratando de presuntamente luchar contra la corrupción, pero en realidad con el objetivo de alcanzar el poder? ¿Qué nos dirías sobre esto? Es un gran tema y yo creo que todos estamos conscientes de que estos son los verdaderos límites, ¿no? No es un tema técnico el problema del control de la corrupción, es un tema de poder, ¿no? Y la respuesta sencilla y honesta, Juan Luis, es democratizar las instituciones que están encargadas de estos temas. Voy a poner el ejemplo de la Unidad de Inteligencia Financiera. Justamente la razón por la cual tengo que abandonar la sesión un poquito antes, bueno, a la hora que les planteamos, es porque estamos creando un panel de supervisión de la Unidad de Inteligencia Financiera de México, con dos grandes objetivos. Uno, que el titular de la unidad tenga que justificar plenamente cómo selecciona, identifica los casos que investiga, en qué casos se trata de una instrucción de un superior jerárquico, el secretario de Hacienda o el presidente, y en qué casos son por mecanismos como las alertas de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Entonces, el segundo componente, no me voy a poner tecnocrático porque últimamente es una mala palabra en toda América Latina saber de lo técnico, pero voy a reconocer mi lado nerd cuando menos. La segunda parte es lo que llamamos algocracia, que es la supervisión independiente de los algoritmos de la Unidad de Inteligencia Financiera. Es decir, que los dados no puedan estar cargados desde el diseño del algoritmo. Con esto no pretendo resolver el problema que planteas, Juan Luis, que creo que es inmenso, pero sí mostrar que tenemos que democratizar los órganos del Estado, abriéndolos a un escrutinio más estricto de la sociedad. Transparencia por un lado me estás diciendo, pero por el otro lado también tecnificación, en el sentido que, por ejemplo, la construcción de ese algoritmo hace menos probable que yo como funcionario pueda influir en la determinación de a quién sí se le persigue y a quién no.
Eduardo, solo sumo una pregunta más. Están planteando, se cuestiona parte de nuestra audiencia sobre a qué entidad pertenece esa unidad de inteligencia financiera. Depende del Ejecutivo Federal, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de nuestro Ministerio de Finanzas. Es un órgano administrativo en realidad. O sea, si tú lo ves en términos de poder y recursos, es un órgano muy chiquito, ¿no? Y muy rentable, eso también hay que decirlo, ¿no? En anticorrupción en México por lo menos, no sé, en otros países hemos creado órganos muy grandes y muy inefectivos, ¿no? Muy costosos y muy lentos, ¿no? Entonces, la UIF es pequeña, es económica, presupuestalmente incluso sufrió recortes, pero ha generado mucho más efecto que otros órganos, ¿no? Muy lentos, muy grandes, muy poderosos. Y la Secretaría el Servicio de Administración Tributaria en México es un servicio que está vinculado con la Secretaría de Hacienda, pero tiene cierto grado de autonomía de gestión. Y ahí lo que se ha hecho es ver evasión y elusión fiscal y sus conexiones, ¿no? con el tema anticorrupción. Porque los corruptos son insaciables, Juan Luis, ¿no? No solamente despojan del patrimonio público al Estado, sino que además no les gusta pagar impuestos. Entonces, es muy fácil agarrarlos al estilo Al Capone por el otro lado, ¿no? Son tan ambiciosos y quieren mostrar que tienen dinero, que ese es otro fenómeno muy interesante, ¿no? Les gusta comprarse cosas vistosas, muchas de ellas de mal gusto, pues, pero vistosas, ¿no? Ferraris y autos de lujo y helicópteros y aviones, que termina siendo muy fácil identificar, ¿no? Por la vía fiscal, cómo no se puede acreditar el tema. Mi punto, Juan Luis, nada más para cerrar tu pregunta, que creo que es la más difícil, ¿no? En este momento para la agenda anticorrupción, es reconocer que hay una politización normal, porque cuando hay alternancias, cambios de gobierno, actos de mayorías divididas en los congresos o congresos divididos respecto al Ejecutivo, va a haber una politización, pero lo que hay que hacer es romper el pacto que pueden alcanzar las fuerzas políticas y, como decías tú, frenando la lucha contra la corrupción. ¿Cómo se rompe el pacto? Abriendo instituciones como la UIF a un mayor escrutinio social para que se democratice, y tu punto es muy importante, Juan Luis, y quiero subrayarlo. El algoritmo lo que te da es una lucha contra la corrupción democrática, ¿no? Porque es a partir de las violaciones y los riesgos y no a partir de las filias y las fobias del titular de la UIF, ¿no? Y no es fácil, ¿eh? El balance no es sencillo, pero lo que tendríamos que asegurarle a nuestra población, Juan Luis, es que todos tenemos exactamente el mismo riesgo de ser investigados por corrupción si violentamos la ley, ¿no? Esa es la parte de los algoritmos que es tan importante. Esta es la democratización real, que todos estamos sujetos a la lucha contra la corrupción. A la misma ley, a la misma vigilancia. Eduardo, muchas gracias. Tu intervención ha sido enormemente valiosa. Ojalá que puedas permanecer con nosotros cuando abramos a discusión. Y lo que vamos a